¿Qué pasa si un abogado, a pesar de estar obligado a desarrollar una actividad profesional, no lo hace? ¿O no lo hace en oportunidad? ¿O abandona el proceso? ¿O simplemente no le hace seguimiento y salen decisiones adversas? Esta es una falta disciplinaria, este es un comportamiento que está reprochado por parte de la ley disciplinaria, y la ley 1123 del año 2007 establece o describe este comportamiento así como una falta a la debida diligencia profesional. El artículo 37, numeral primero, de la ley 1123 del año 2007 establece como falta disciplinaria demorar la iniciación o prosecución de las gestiones encomendadas o dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, descuidarlas o abandonarlas. Como podemos ver, hay varias circunstancias que están descritas o que hacen parte de este verbo rector o de esta descripción típica como lo plantea la ley. Básicamente tenemos aquí dejar de hacer las actividades que le corresponde atender, descuidarlas o abandonarlas. Y son, digamos, como tres escenarios diferenciales que todos tienen que ver con la debida diligencia profesional, pero que por su amplitud y su riqueza en términos descriptivos ha tenido que decantarse o ha tenido que desarrollarse por parte de la jurisprudencia para establecer cuándo sí o cuando no un comportamiento de un abogado incurre en cualquiera de esas tres manifestaciones, que tienen que ver con dejar de hacer algo que le corresponde, descuidar ese quehacer jurídico que le ha sido asignado, o abandonarlas de manera definitiva. Eventualidades que entonces entraremos a analizar a partir de lo que ha dicho la jurisprudencia. Demorar, retardar, diferir o dilatar son, por ejemplo, algunos de los verbos rectores que se han utilizado por parte de la jurisprudencia para entender, para extender, para dinamizar o para concretizar la idea a que se contrae la falta del artículo 37, numeral primero. Y esto naturalmente comienza a presentarse o comienza a desarrollarse a partir de esas decisiones con varias manifestaciones puntuales que se van a concretizar también en los diferentes escenarios de actividad de un abogado, que pueden ser tanto desde lo conciliatorio inicial, los acercamientos extrajudiciales, como aquellas actividades judiciales, inclusive de asesoría o inclusive de consultoría, en los que puede manifestarse una omisión a el mandato que se ha otorgado, al contrato civil que se ha constituido naturalmente y a las obligaciones recíprocas que surgen, y más allá de todo ello, al deber o al derrotero ético que exige al abogado, como lo dice el deber profesional, actuar con diligencia en todas las actuaciones y en todas las obligaciones derivadas de esos mandatos profesionales. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial ha establecido varias manifestaciones en las cuales se puede concretar esta idea, y son aquellas que se han tratado en sus diferentes decisiones. Y podemos encontrar entonces entre ellas no interponer recursos oportunamente, no presentar las excepciones en el término correspondiente, no ejercer la vigilancia que exige la gestión encomendada, abandonar esta misma gestión, no asumir el encargo con la debida diligencia, desatender las designaciones que se hagan como defensor de oficio, entre otras. Como puede verse entonces, hay una gama muy amplia de manifestaciones o de circunstancias que pueden presentarse y que se concretan y que se constituyen en una falta disciplinaria como la que venimos conociendo en esta oportunidad. Por esa razón, entonces, siempre de entrada el derrotero que nos tiene que indicar, o la máxima que nos tiene que determinar el ejercicio profesional, es una actuación muy cercana, muy oportuna, muy diligente, muy próxima frente a las obligaciones que se asumieron, haciendo seguimiento permanente de los procesos, de los casos, de los clientes, de los pagos, y en términos generales de todas aquellas actividades que pueden configurar ejercicio y cuya omisión puede constituirse en una indiligencia, en una tardanza o en un abandono que constituya este tipo de faltas disciplinarias. Este tipo de faltas disciplinarias tiene una particularidad
y que la hace tan relevante y tan compleja. Y es que dentro del contexto del derecho disciplinario es una de las faltas que se consideran de ejecución permanente. Y esto es una dificultad de cara al ejercicio de la defensa, al ejercicio de la acreditación de que se desarrollaron las gestiones profesionales oportunamente e inclusive para efectos de la prescripción frente a la perspectiva del abogado que pretende ejercer una defensa o frente a la vigencia misma de la actuación disciplinaria. Recordemos que las faltas disciplinarias se clasifican entre ejecución instantánea o ejecución permanente. Instantánea porque se actualizan en un único momento y a partir de allí se concreta y se finaliza la falta y de allí comienza a contar el término prescriptivo. Por el contrario, las faltas de ejecución permanente se entiende que se desarrollan, se perpetúan, se materializan, se perfeccionan en todo momento hasta tanto, naturalmente, deja de incurrirse en el comportamiento sancionado. Y en este caso, como estamos hablando de un dejar de hacer, de una omisión, esta falta se actualiza y se incurre permanentemente en ella hasta que deja de desarrollarse la actividad omisiva o hasta que cesa la posibilidad jurídica de hacerlo. Y ese tópico es bien importante y sobre ello tenemos que hacer especial hincapié. Una cosa es decir que se incurre en la falta hasta que deja de omitirse un comportamiento y otra cosa es que se incurre en la falta hasta que cesa el deber jurídico o la posibilidad jurídica de acometer esta actividad. Por ejemplo, si hay que interponer un recurso y el recurso no se interpone, pues no podríamos decir que se incurre en la falta de omitir la interposición del recurso todo el tiempo hasta que se promueva la denuncia o inclusive hasta que se actualice la actuación disciplinaria. ¿Por qué? Porque es que la oportunidad para interponer el recurso feneció dentro de un periodo específico derivado directamente de la naturaleza del recurso, del procedimiento que se está desarrollando y la fecha en la cual fue notificada y con ello la ejecutoria de la decisión. Entonces, jurídicamente, técnicamente, procedimentalmente tendríamos que concluir que solamente puede afirmarse que se mantuvo la incursión en el comportamiento reprochado hasta que se venció el término para interponer el recurso. De ahí en más, naturalmente ya, si bien se incurrió en una actitud omisiva, ya no puede afirmarse que se está incurriendo en la misma falta. Otro caso similar podemos encontrar cuando hablamos de que la persona le fue revocado el poder porque eventualmente no desarrolló ciertas actividades o porque en términos generales se adoptó esa determinación unilateral o bilateralmente entre los intervinientes en la relación de mandato. En ese orden de ideas, no podría afirmarse que un abogado dejó de hacer algo por todo el tiempo en que se haya omitido, qué sé yo, promover una demanda o interponer una solicitud, cualquiera que sea su naturaleza, hasta que se promueva la denuncia. Porque si al abogado se le revocó la facultad para actuar, se le revocó el mandato y de cualquier manera dejó de fungir formalmente y dentro de las causales que contempla la ley, dejó de hacer parte, dejó de actuar como apoderado dentro de la actuación, hasta ese momento le fue jurídicamente exigible y le fue jurídicamente posible interponer o ejercitar o desarrollar la actividad. Y a partir de ese momento él deja de incurrir en la falta y comienza a contabilizarse el término prescriptivo. La jurisprudencia, como veníamos diciendo, atendiendo la pluralidad de actividades y de manifestaciones que pueden discutirse o constituirse en una falta a la debida diligencia profesional, ha establecido unas reglas dentro de su línea que ha venido nutriéndose y que ha venido siendo objeto de mayor especificidad cada vez, justamente a efectos de resolver estas discusiones frente a en qué caso sí y en qué caso no se incurre una falta disciplinaria. Y podemos entonces identificar como los más relevantes dentro de estas posiciones y con ello las reglas que nutren esta línea jurisprudencial, entre otras, que no toda inasistencia a una diligencia procesal debe ser calificada como una falta. Solo aplica si la misma es obligatoria. Sobre este particular, en una decisión que se emitió por parte del Consejo Superior de la Judicatura
en su sala disciplinaria, se estableció que no en todas las oportunidades en que un abogado deje de comparecer a una actividad, deje de asistir a una audiencia o a una diligencia, puede afirmarse que fue indiligente en el cumplimiento de sus obligaciones. Pues debe analizarse la naturaleza de la actividad, la naturaleza de la diligencia o de la audiencia, si su actividad o si su participación y su presencia es obligatoria y si de ella depende la posibilidad o la validez o la continuidad de la misma. Consideraciones todas que van a obligar o van a permitir discernir sobre si su incumplimiento es justificado o no justificado, impidió o torpedeó el normal desarrollo de la actividad y en última si su presencia era obligatoria o era requerida para la representación de los intereses a los cuales se le había confiado o se le habían asignado. Otra de las reglas que se han derivado de la línea es que no toda inactividad procesal equivale a una ausencia de defensa. Sobre este particular se ha establecido por parte de la jurisprudencia que las dinámicas mismas de la dialógica propia de una actuación judicial permiten en algunas oportunidades materializar el ejercicio de la representación a través de una actividad más o menos pasiva, siempre en función de una estrategia que se plantee. Entonces, no siempre o no en todas las oportunidades una ausencia de intervención activa o de actividad manifiesta por parte del abogado necesariamente implica que se haya actuado de manera indiligente, circunstancia que naturalmente debe ser analizada específicamente y siempre en consideración puntual de las características propias de la causa en la cual se suscita el debate. Otra de las reglas que se han establecido es que el abogado no puede abandonar el proceso caprichosamente, siempre debe mediar una justificación. Sobre este particular, la jurisprudencia también ha sido, digamos, ya amplia en establecer que el abogado necesariamente debe informar a su cliente, poner en conocimiento de la autoridad judicial de la decisión que ha adoptado de retirarse o separarse de una actuación y siempre ello tendrá efectos 5 días después de surtida formalmente la notificación, justamente a efectos de evitar que se constituyan maniobras dilatorias, renuncias antes del momento procesal o antes de que se va a desarrollar la actividad judicial o en términos generales con una periodicidad mínima que impida que se adopten recaudos para poder continuar con el proceso. Entonces, debe siempre establecerse que no puede ser caprichosa, no puede ser injustificada o mejor aún, no puede ser no comunicada, no informada o no actualizada esa novedad a los intervinientes, tanto al poder dante como a la misma autoridad judicial, so pena de que efectivamente pueda afirmarse de que se incurrió de manera indiligente por parte del abogado por dejar de asistir, dejar de atender o abandonar la actuación en la cual funge o ha sido designado como apoderado. En ese orden de ideas, una subregla que se deriva de la anterior es que el abogado no puede abandonar el proceso. Uno, ni porque se le hayan pagado todos los honorarios, caso en el cual se han encontrado casos donde afirma que como ya se le pagó y ya no había más pagos, pues él ya había cumplido, no lo puede hacer. Ni tampoco puede abandonar simplemente por el hecho de que no se le hayan pagado los honorarios. Y obviamente entendemos que nos encontramos dentro de una relación civil y onerosa que implica una contraprestación y que no podemos los abogados quedar atados eternamente a una gestión o a una designación si no se ha cumplido con esa retribución que se plantea en el contrato mismo. No obstante, no puede simplemente abandonarse la gestión ante la ausencia de pago y dejarse librada al azar si no se cumple con aquellas formalidades a las que hablamos o hicimos alusión en la regla anterior de informar al poder dante, informar a la autoridad judicial con antelación suficiente y asegurándose de que no haya o que no recaiga la defensa en una ausencia de representación, so pena de que efectivamente pueda incurrirse en una falta disciplinaria de esta naturaleza. Una regla que es bien importante y que ha tenido bastante discusión es que el abogado de ninguna manera puede justificar o apoyar su defensa en el hecho de que tiene mucho trabajo o que no está preparado o que no está formado o capacitado para la atención de un caso o una circunstancia particular.
Primero porque el abogado tiene que ser diligente no solamente en la gestión de los asuntos, sino en evitar asumir tantos casos que le impidan actuar con oportunidad en aquellos que le son propios. Entonces, esto inclusive tiene una problemática allí aparejada adicional de asumir más casos de los que naturalmente puede atender o que físicamente alcanza a despachar jurídicamente hablando. Pero de otro lado está el afirmar que se carece de capacidad o de formación o de idoneidad profesional para atender, porque esto inclusive se traduce en una falta disciplinaria autónoma, como lo es asumir casos para los cuales no se esté preparado. Esto quiere decir entonces naturalmente que debemos de entrada, desde el principio y al momento mismo de asumir la representación judicial, identificar si tenemos la capacidad logística y la idoneidad jurídica suficientes para poder encarar una representación o una asignación. Porque en caso de que ello no sea así, nos exponemos no solamente a incurrir en un comportamiento indiligente, sino a generar un perjuicio aún mayor ante la manifiesta imposibilidad de asumir oportunamente y con suficiencia una representación judicial que nos haya sido encargada. Otra regla que resulta relevante considerar es el hecho de que cada abogado puede escoger la estrategia que más le convenga a su cliente. Lo importante es que esa estrategia sea consensuada, sea discutida, sea entendida y sea aceptada por parte del cliente. Sobre este particular hagamos una salvedad. El abogado es quien tiene la formación y el criterio jurídico que le permite establecer de qué manera se van a representar los intereses. Sin embargo, siempre es saludable, siempre es sano, siempre es oportuno, siempre es deseable que se le ilustre al cliente sobre cuál va a ser la estrategia, sobre cuáles van a ser los hitos y los mecanismos a través de los cuales se van a desarrollar para que el cliente pueda entender por qué sí o por qué no se desarrolla una actividad de cierta manera o de otra. En ese orden, si bien el abogado tiene la libertad y tiene la autodeterminación a partir de su formación para fijar y para trazar la estrategia que va a desarrollar, no por ello debe o no se encuentra en el deber de asegurarse de que el cliente entienda, comprenda y asimile las razones por las cuales la defensa se desarrolla de una u otra manera. Y esto es deseable inclusive porque así nos evitamos problemáticas posteriores derivadas a que el cliente manifieste disconformidad que pueda traducir en una denuncia disciplinaria porque eventualmente no está de acuerdo o no le pareció o cree que el abogado debió actuar de una u otra manera. Si de entrada nos aseguramos de que el cliente entienda por qué se actúa en X o Y sentido, seguramente que minimizamos la posibilidad de que surja este tipo de contención o este tipo de discusión que eventualmente el cliente por desconocimiento o deliberadamente pues pueda querer llevar ante la sala disciplinaria con las implicaciones procedimentales que, digamos, que naturalmente trae aparejada el hecho de tener que ir a ejercer una defensa ante la jurisdicción disciplinaria. Finalmente, como última de las reglas que podríamos mencionar en esta rica línea jurisprudencial, es que si un cliente alega que por parte de su abogado hubo inactividad por ejemplo, no haber interpuesto algún recurso o alguna solicitud que él consideraba debería interponerse, es necesario que en la denuncia y en su intervención el quejoso explicite cuál o cuáles fueron las decisiones en relación con las cuales él considera debió interponer esos recursos, indicando cuáles son esos recursos y cuál es la razón para interponer esos recursos y cómo la interposición de esos recursos, jurídicamente hablando, hubiesen podido cambiar la realidad o la suerte del proceso. Porque no se trata simplemente en estos casos de interponer recursos por interponer recursos u oponerse a todas las decisiones por oponerse, lo cual por demás puede constituir inclusive en otra falta disciplinaria diversa que tiene que ver con la interposición de recursos infundados o injustificados, sino que adicionalmente genera la necesidad de que se pueda establecer que efectivamente la interposición de algún recurso que dejó de interponerse hubiese cambiado la suerte del proceso. Y ojo, esto aún así, aún en medio de esta discusión, no implica necesariamente que el abogado por no interponer un recurso pueda estar incurso en falta disciplinaria. Porque reiteremos, esto responde a una estrategia que se plantea por parte del profesional a partir de su experticia para cada caso en consideración de sus particularidades. Entonces, aún el que eventualmente hubiese podido interponerse un recurso y aún cuando eventualmente la decisión
hubiese podido ser objeto de modificación en virtud de ese recurso, no necesariamente por no haberlo interpuesto puede afirmarse axiomáticamente o en todas las oportunidades que el abogado pudiese estar incurso en una falta disciplinaria. Hay que discernirlo específicamente en cada caso en particular. Como puede verse entonces, es una falta disciplinaria amplia. Es una falta que ha necesitado mucha explicación dada su riqueza, dada su amplitud, dada su pluralidad y dada la cantidad de manifestaciones en las cuales puede configurarse o puede afirmarse que se incurre en la misma. Entonces, atendiendo toda esa completud y toda esa complejidad, es importante siempre tener presente el derrotero de actuar oportunamente, actuar diligentemente, actuar asertivamente, estar en comunicación siempre con el cliente, porque téngase presente que, como lo ha dicho la jurisprudencia, se incurre en esta falta, entre otras, por parte del abogado que toma más tiempo del necesario para presentar una demanda o realizar una petición que resulta procedente dentro de un proceso determinado. También incurre en esta falta quien deja de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, así como aquel abogado que, aunque realiza algunas diligencias previas a instaurar una demanda, a la postre no la presenta, alegando que estaba esperando mejorar las posibilidades del cliente de salir avante en el proceso. Como ven, pues, entonces, colegas, esta falta disciplinaria, como todas las demás, demandan de parte de nosotros revisión, oportunidad, diligencia y seguimiento. Siempre tengamos presente la comunicación con el cliente, la oportunidad en el modo en el que nosotros nos dirigimos a él, le comunicamos sobre las novedades y estamos presentes y atentos del desarrollo de los procesos. Evitemos circunstancias donde tengamos que discutir con el cliente, y eso lo hacemos también siendo muy explícitos, muy claros, muy cercanos al entendimiento que necesitamos que él tenga de la diligencia o de la actividad como la veríamos desarrollando, y en todos los casos asegurémonos siempre de mantenernos pulcros frente al cliente y frente al juzgado en lo que tiene que ver con el cumplimiento de las obligaciones y los deberes. Recordemos que no solamente estamos hablando de una relación civil, sino de una en la cual subyace un control ético muy fuerte que se ejerce por parte de las comisiones seccionales y nacional de disciplina judicial, y en todos los escenarios es deseable evitar una actuación disciplinaria que, bajo la égida de la Ley 1123 del año 2007, nos pueda generar una investigación o eventualmente una sanción disciplinaria. Si tienen alguna inquietud, si tienen alguna observación, si quieren complementar esta información o si de cualquier manera quieren cualquiera de las decisiones que hemos mencionado a lo largo de este video, no duden en escribirnos, en consultarnos, que estamos prestos siempre para brindarles toda la información del caso.